brothers. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y We por el give- privilegio de predicar su palabra. We give thanks to the Lord for this opportunity and the privilege of preaching His word. Quiero que por favor me acompañen a Juan capítulo 15. If you can please go with me to John chapter 15. Estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. We'll be reading from verse 1 to verse 6. Cuando lo tengan con un amén. When you have it, please say amen. Amén, hermanos. Así dice la gloriosa palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verse 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And all that bears fruit, He cleanses it so that it may bear more fruit. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Now you are clean because of the word that I have spoken to you. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, if it does not abide in the vine, so neither can you if you do not abide in me. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, this one bears much fruit, because apart from me you can do nothing. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. He who does not abide in me will be thrown out like a branch and will wither, and they gather them up and throw them into the fire, and they burn. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. If they abide in me, and my words abide in you, ask whatsoever you will, and it shall be done unto you. Amén. Pueden tomar su lugar. Amen. You may take your seat. La vid es la planta que produce uvas. The vine is the plant that produces grapes. La vid es muy cultivada en Palestina. The vine is widely cultivated in Palestine. La vid se menciona por primera vez en la Biblia The vine is mentioned for the first time in the Bible cuando Noé salió del arca. when when Noah left the ark. Comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, dice la palabra. Noah began to till the ground and planted a vineyard. Continuando leyendo la Biblia, nos damos cuenta que la tierra de Canaán era famosa por la producción de uvas y vinos. Continuing reading the Bible, we realize that the land of Canaan was famous for the production of grapes and wine. Según el informe que rindieron los hombres que Moisés envió para reconocer la tierra. This was according to the report that was rendered by the men sent by Moses on Jehovah's command to scout the land. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Then they reached the stream of Eshcol, and from there they cut a branch with a bunch of grapes, which they brought back with them, and it was 2 vines but on 1 stick. La Biblia también detalla la forma de sembrar la vid. The Bible also details the way to plant the grape. La vid se menciona desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. The vine is mentioned from Genesis to the New Testament. La producción de uvas era muy importante para los israelitas. The production of grapes was very important to the Israelites. En un momento vamos a ver por qué.
In one moment, we'll see why. El proceso de la siembra continua de uva significaba paz y seguridad para el país. So the continuous process of planting grapes, that meant peace and security for the country. Sembrar uvas y poder comer su fruto significaba para ellos la bendición de Dios. Planting grapes and being able to eat their fruits indicated the blessing of God. Ahora entendemos por qué se habla tanto de la vid en la Biblia. Now you know why they talk about the vine so much in the Bible. De lo contrario, no poder comer de los frutos significaba maldición o juicio de Dios. On the contrary, not being able to enjoy these fruits meant a curse or the judgment of God. De la uva ellos hacían vino, pasas, todo eso hacían ellos de la uva. Wine, juice, raisins, syrup are all made from the grape. Para los judíos, una fiesta con vino significaba bendición de Dios, For the Jews, a feast with wine meant God's blessing. mientras que la falta de vino significaba el juicio de Dios. So the lack of wine meant God's judgment. Aquí podemos entender el ruego de María a Jesús en la boda de Caná, cuando le dijo, no tienen vino. Here we can understand Mary's plea to Jesus at the wedding in Cana when she told him, they have no wine. Jesús sabía que los judíos conocían muy bien sobre la siembra de uvas. Jesus knew that the Jews knew everything about the planting. Por Of esa grapes. razón, él utilizó el conocimiento que ellos tenían para él enseñarle. For this reason, he used what they already knew about the planting of grapes to illustrate a teaching. Enseñarle una lección sobre su misión de salvación y redención. About his mission as Savior and Redeemer. Esta noche nosotros vamos a estar tratando el tema, la necesidad de permanecer en Cristo. The topic tonight we'll be going over is the need to abide in Christ. Hemos dividido el mensaje en 4 puntos. We have divided this into 4 points. ¿Por qué hay que permanecer en Cristo? Why we must abide in Christ. ¿Cuál es el fruto que debemos dar? What is the fruit that we should bear? Consecuencia de no permanecer. The consequence of not abiding. ¿Y cuál es el objetivo de permanecer? And what is the purpose of abiding? En los pasajes que acabamos de leer, Jesús empieza diciéndole, yo soy. In the verses that we just read, Jesus begins by telling them, I am. Yo soy el nombre como él se le había revelado a Moisés. I am was the name that God had revealed himself to Moses as. Y que ellos sabían quién era el gran yo soy. And that they knew who was their God, the great I am. Pero ellos no entendían. But they didn't understand him. Les dice, yo soy la vid verdadera, He tells them, I am the true vine, comparándose con una planta de uva comparing himself to a great plant y presentando al Padre como el labrador, el agricultor, and presenting the Father as the husbandman and the farmer, el que cultiva, the one who cultivates, el dueño de todo. the owner of everything. Como hemos dicho, los judíos entendían muy bien. As we have said, the Jews understood very well. Ellos entendían muy bien la ilustración que Jesús le estaba haciendo. They understood the illustration very well that Jesus was giving them. Para los que no entienden o no han visto lo que es una planta de uva, lo ilustraremos de esta forma. For those who do not know what a great plant is like, we'll illustrate it this way. Jesús se está comparando con el tronco o tallo de un árbol. Jesus is comparing himself to the trunk or the stem of a plant, Y los pámpanos con lo que nosotros conocemos como una rama, and branch. he mentions the branch, which is part of the tree. A continuación, en el verso 2, Continuing to verse 2, él compara a cada creyente con un pámpano. he compares each believer with a branch. Cada creyente es una rama pegada al tronco Each believer is a branch that's attached to the trunk, y el tronco es Cristo. and the trunk is Christ. Siguiendo la ilustración. Following this illustration we just gave,
La función del pámpano es echar uvas, The function of the branch is to produce grapes, dar fruto, to bear fruit, pero no puede hacerlo por sí solo. but it cannot do it by itself. Eso es lo que nos está diciendo en el pasaje. This is what it's telling us in that verse. Necesita elementos que le permitan a él producir las uvas. It needs elements that allow it to produce the fruit. Y estos elementos solamente los suple la vid. And these elements are supplied by the vine. Y la vid And the vine consigue lo que necesita a Ye- través de la raíz, alimentándose de la tierra. gets what it needs through the root feeding of the earth. Esto es lo que Jesús le está ilustrando a sus discípulos This is what Jesus is illustrating to his disciples cuando él le dice, when he says, yo soy la vid verdadera I am the true vine, y ustedes son los pámpanos. and you are the branches. Antes de que comenzara la primavera en Israel, Before spring in Israel, el encargado de la viña the vineyard keeper, corta cada rama que está de más, he cuts off each excess branch, así como todas las que están enfermas o débiles, as well as all the branches that are diseased or weak, de manera que la savia in a way that the sap pueda fluir por las ramas, can flow through the healthy branches por las ramas sanas que llevan fruto. that bear fruit. La savia para un árbol The sap for a tree es lo mismo que la sangre para nosotros. is what the blood is for a human being. La rama que está más cerca del tronco The branch closest to the trunk produce más uva. produces more grapes. Así que si nosotros queremos dar fruto, mucho fruto, So if we want to give much fruit, debemos estar bien cerca de Cristo. we have to be very close to Christ. Limpiarnos para llevar más fruto significa Cleaning ourselves to bear more fruit means las aflicciones, afflictions, disciplinarnos, discipline ourselves, las pruebas trials, que nos ayudan a formar el carácter de Cristo en nosotros. which help to form the character of Christ in us. Hermanos míos, My brothers, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dijo Santiago. count it great joy when you find yourself in various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But may that patience complete his work, so that you may be perfect and complete, lacking nothing, said James. Y Pedro lo dijo de esta forma: And Peter said it this way. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. In which you rejoice, although now for a little while, if necessary, you have to be afflicted in various tests, so that your faith, much more precious than gold, which although perishable, is tested with fire, is put to the test, be found in praise, glory, and honor when Jesus Christ is manifested. Esto nos lleva al primer punto. This takes us to the first point. ¿Por qué hay que permanecer en Cristo? Why must we abide in Christ? El versículo 4 lo explica muy bien. Verse 4 explains it very well. Que así como el pámpano no puede echar uvas si no está pegado a la vid, nosotros no podemos dar fruto si no estamos pegados a Cristo. Amen. Just as the branch cannot produce grapes if it is not attached to the vine, we cannot bear fruit if we are not attached to Christ. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. La forma del verbo permanecer quiere decir que hay que estar pegado a Cristo. Ahora, ahorita, mañana, pasado, pasado, traspasado y pasado, hasta que Él venga o hasta que nosotros vayamos a su presencia. The way they use the verb abide means that you have to be attached to Christ all the time, today, tomorrow, yesterday, the day after, the day after, the day after, the week after, always abide in Christ. No es ahora sí, It's not now.
yes, I'm going to abide in Mañana Christ. tal vez. Tomorrow, maybe. Bueno, tengo una necesidad. Hace tiempo que yo no voy a la iglesia. Déjame ir hoy. Well, I have a need. Let me go to church today. Es estar pegado todo el tiempo. No, it's to be stuck to Him all the time. Cuando una rama es despegada del tronco, se seca. When a branch is detached from the trunk of the tree, it dries up. Un cristiano que deja de congregarse se seca como el pámpano. A Christian who stops coming to church dries up like the branch. Los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo. Us Christians are individual members of the body of Christ. Cada uno en particular del cuerpo de Cristo. Each one is Cada an uno de individual nosotros. member of the Cada body of uno de Christ. nosotros. Each one of us. Solo en Cristo hay vida. Only in Christ is there life. Porque en Él estaba la vida. Y la vida era, God bless you. Porque en Él bendiga. estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor. In Him was life, and the life was the light of men. I have come so that they may have life, and so that they may have it in abundance, said the Lord. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay que permanecer en Cristo? So the question is, why do we have to abide in Christ? La respuesta es sencilla. The answer is simple. Porque separado de Él no podemos hacer nada. Because separated from Him, we can do nothing. Esto nos lleva al segundo punto. This takes us to the second point. ¿Cuál es el fruto que debemos dar? What is the fruit that we should bear? Desde el versículo 2 hasta el versículo 16 de Juan capítulo 15 se habla de fruto. From verse 2 to verse 16 in John chapter 15, it speaks of fruit. Solo en el verso 2 se menciona fruto 3 veces. Only in verse 2, the word fruit is mentioned 3 times. Una y otra vez nos habla de llevar fruto. Over and over, he tells us about bearing fruit. Llama la atención que se habla de fruto en singular. It calls our attention that the word fruit is used in a singular form. Como si hubiera un error de gramática. It's like if there was a grammar error or something. Porque al final del verso 2 nos dice más fruto en vez de más frutos. Because at the end of verse 2, it tells us more fruit instead of more fruits. Y en los versículos 5 y 8 dice mucho fruto In verse 5 and 8, it says much fruit en vez de muchos frutos. instead of many fruits. Y los que hemos comido uvas And those of us who have eaten grapes, sabemos que las uvas vienen en racimo, we know that they come in a bunch, un grupo, muchas. a group, a lot. Entonces, ¿cuál es el fruto? So, what is the fruit? Este fruto es el fruto del Espíritu. This is the fruit of the Spirit. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. Against such there is no law. Aunque el fruto del Espíritu menciona 9 atributos, Although, todos vienen juntos como un racimo de uvas. although the fruit of the Spirit mentions 9 attributes, they all come together like a whole bunch of grapes. Y presten atención ahora a esta parte. And pay attention to this part, please. El fruto del Espíritu es totalmente lo contrario The fruit of the Spirit is the complete opposite de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. of what our fallen and sinful nature produces. En Gálatas 5, el 19 al 21, In Galatians 5:19 through 21, nos dice cuáles son las obras que produce nuestro pecado, nuestra naturaleza caída. it says
what the works are Our flesh. of our flesh. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, por si faltó alguna. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. So in 5:22, he explained what the fruits of the Spirit are. 5:19 through 21 tells you what the flesh is for you young people, so I can kind of explain it. Now the works of the flesh are manifest, which are these: fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousies, wraths, factions, divisions, parties, envyings, drunkenness, revelings, and such like, of which I forewarn you, even as I did forewarn you, that they who practice such things shall not inherit the kingdom of God. Y esa palabra que dice cosas semejantes, ahí debemos agregar todas las otras que nuestra generación ha agregado. It's not there. So those things that it's explaining to us, we should know that these are of the flesh. Pero gracias a nuestro Señor, quien nos eligió y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. But thanks to the Lord who chose us and has appointed us to go and bear fruit, because if the Son sets you free, you will be truly free. La consecuencia de no permanecer, el versículo 6. The consequence of not abiding in verse 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. He who does not abide in me will be thrown out like a branch and will wither, and they gather them up and throw them into the fire and they burn. Este versículo explica lo que le ocurre a aquel que no permanece en él. This verse explains what happens to the one who does not abide in him. Una rama que no está pegada al tronco o al tallo del árbol se seca y muere. A branch that is not attached to the trunk or stem of the tree dries up and dies. El que no permanece en él le pasará lo mismo que le pasa a un pámpano cuando no está pegado a la vid. The same thing happens to a branch. Those who do not abide in him, the same thing happens to them that happens to a branch that is taken away from the stem. Será echado fuera It'll be thrown out, y se secará porque no puede vivir separado del tronco. Y And it'll- después lo único que hay que hacer es recogerlo y quemarlo. and it'll dry up because it cannot live separated from the trunk. And the only thing to do is pick it up and burn it. Yo he sembrado I have, y créanme, Son. no hay nada que arda mejor que una rama seca. there's nothing that burns better than a dried up branch. Y si es del tipo de la vid, And- más rápido arden. And if it's from the grapevine, even it burns even more. ¿Cuál es la meta de permanecer? What is the goal of abiding? La respuesta a esta pregunta no se la da el versículo 8. The answer is given to us by verse 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. The answer is given us by verse 8. Glorify God. When we bear much fruit, the Father is glorified. In this, my Father is glorified, in that you bear much fruit, and so be my disciples. Para ir concluyendo, To go concluding, el vínculo que nos mantiene unidos a Cristo the bond that keeps us united to Christ es el amor y la obediencia. is love and obedience. En el versículo 9, Jesús nos enseña esto. In verse 9, Jesus teaches us this Porque el mensaje es la necesidad de permanecer en Cristo. because the message is the need to abide in Christ. Pero tal vez alguien se preguntaría, But maybe you want to ask yourself, ¿cómo permanezco en
en Él? How can I abide in Christ? La respuesta está en el verso 9. The answer is in verse 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. Y si nos fijamos, And if we see, es, por decirlo de una forma, to say it in another way, amor es una de las primeras uvas love is one of the first grapes del fruto del Espíritu. of the fruit of the Spirit. Y dice la palabra enseña que And the word says, the word teaches, el amor, la profecía y la lengua. the Y que love, de estos tres quedará el amor. Los otros dos pasarán, pero el amor permanecerá. the prophecy, and the tongue. El versículo 10 nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Verse 10. Para finalizar, Finally, solo en Jesús hay vida. only in Jesus is there life. Le dijo Jesús, Jesus told him, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He who believes in me, even if he is dead, will live. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. And everyone who lives and believes in me will not die forever. ¿Crees esto? Do you believe this? El ser humano nace muerto espiritualmente y enemigo de Dios como consecuencia del pecado. The human being is born spiritually dead and an enemy of God as a consequence of sin. Solo Jesús puede darle vida y reconciliarlo con Dios. Only Jesus can give him life and reconcile him with God. Y así como el pámpano, And just as the branch, si no permanece en la vid se seca, if it does not remain on the vine, dries up. el que no cree en Jesús He who does not believe in Jesus ya ha sido condenado, has already been condemned porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Así como los pámpanos que se secan son echados en el fuego, Just as the branches that dry up are thrown into the fire, de la misma manera, todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. in the same way, everyone who was not found inscribed in the book of life was thrown into the lake of fire. Hermanos, Brothers, Dios no se complace en que perezca el impío. God is not pleased that the wicked perish. En Ezequiel 33:11 In Ezekiel 33:11, dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? say unto them, as I live, says the Lord Jehovah, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn you from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? Las puertas de la gracia están abiertas. The doors of grace are open. Si tú estás caminando sin Cristo, If you're walking without Christ today, oh hermano, oh brothers, te rogamos por la misericordia de Dios. we Ven, beg you to come to Christ. ven a Cristo. Come to Christ. Ven a Cristo el Señor. Come to Christ No the espere Lord. mañana. Don't wait till El día de tomorrow. mañana está prometido. Tomorrow's not promised. No salgas sin Cristo si tú estás caminando sin Él. Don't leave this place without Christ. Mas, ¿qué dice? But what does it say? Cerca de ti está la palabra, Near you is the word, en tu boca y en tu corazón. in your mouth and in your heart. Esta es la palabra de fe que predicamos. This is the word of faith that we preach. Que si confesares con tu boca That if you confess with your mouth que Jesús es el Señor that Jesus is Lord y creyeres en tu corazón and believe in your heart que Dios le levantó de los muertos, that God raised him from the dead, serás salvo. you will be saved. Porque con el corazón se cree para justicia, Because with the heart one believes for justice, pero con la boca se confiesa para salvación. but with the mouth one confesses for salvation. Oh hermano, Oh brothers, amigo, friends, ven a Cristo el Señor. come to Christ.
Todavía la puerta de la gracia The están abiertas. doors of grace are still open. Oh, ven a Cristo. Oh, come to Christ. Solo Cristo puede salvarte. Only Christ can save you. Solo en Cristo hay vida y salvación. Only in Christ is life and salvation. Oh, Señor, Oh, Lord, abre la mente de aquellos que no han creído en ti, Señor. open. Dios le Lord, bendiga, for those hermanos. who do not believe in you, Lord. Nuestro God pastor bless con you, nosotros. brothers. Our pastor with us.